Muy bien, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda el licenciado Israel Arias Ortiz y es para mí un gusto dirigirme hacia ustedes este día miércoles 9 de marzo del 2022, correspondiente a la tutoría número 2 de repaso de la materia Matemática para Computación 2. Es para mí un gusto dirigirme hacia ustedes y pues invitarles, ¿verdad?, que estén pendientes por ahí de las diferentes actividades que pues hay que realizar en esta materia, pendiente ahí de los diferentes contenidos que se están cargando o se han estado cargando en la plataforma por parte de nuestro coordinador, licenciado Marvin Gracia. Entonces, estar pendientes ahí, ¿verdad? Antes de, digamos, de iniciar con lo que es el desarrollo de algún tema en específico, vamos a recordarles de que, o les voy a recordar de que este próximo sábado, 12 de marzo, si no me equivoco, ¿verdad?, del 2022, tenemos la tutoría número 2, la tutoría ordinaria número 2, oficial, por decirlo así, número 2, la tutoría número 2, tutoría ordinaria 2, el día sábado 12 de marzo a las 10 de la mañana, de 10 a 12, tenemos esa tutoría, así de que están todos cordialmente invitados. Luego también recordarles que el próximo 19 de marzo habrá una autoevaluación que sería la autoevaluación 1. Sería el 19 de marzo. Les estoy recordando en este momento para que ustedes, digamos, tomen apuntes ahí de esa actividad y va a estar habilitada el 19 de marzo todo el día. Va a estar habilitado todo el día en la plataforma, o va a estar, más bien dicho, va a estar habilitado en la plataforma todo el día para que ustedes puedan realizar dicha autoevaluación. Esa autoevaluación puede ser que sea un ejercicio, sean 2 ejercicios o 3 ejercicios, pero que no es en sí una actividad en tan grande magnitud como lo es el parcial, ¿verdad? Que es un poquito más pesado, pero eso sí que siempre hay que estudiar, ¿verdad? Entonces, recordándoles o avisándoles para los que no estaban enterados de que este 19 de marzo está la autoevaluación 1 que va a estar habilitado todo el día en la plataforma. Es decir, desde la mañana hasta las 12:30 de la noche, las 12 cabalito, es decir, las 11:59 de la noche. Entonces, recordándoles. También recordarles de que la entrega de la tarea, de la primera tarea, pues va a ser para el 20 de marzo. Entonces van a haber 2 actividades a realizar, pero lógico, ¿verdad? Que la tarea no es que usted la va a estar haciendo el 20, no. Significa de que si ya está cargada la tarea en plataforma, usted ya la está trabajando despacio, desarrollando, leyendo contenidos para poder, digamos, desarrollar dicha tarea. Entonces, animarles a que tengan muy en cuenta a no dejar a última hora, por ejemplo, el 18, el 17, estar haciendo la tarea, ¿verdad? Ahorita quiero ver, ahorita es, vamos a ver, en este momento es 9, ¿verdad? Miércoles 9 de marzo, entonces tienen tiempo, si no lo han empezado para iniciar despacio, no lo dejen a última hora, porque el tiempo muchas veces es el factor que nos afecta, valga la redundancia, a última hora, cuando estamos sofocados queriendo enviar la tarea, la actividad. Entonces, es mejor trabajar con bastante tiempo y estar trabajando de una manera desahogada, no a presión, ¿verdad? Hay gente que dice, no, que yo solamente cuando hay presión es que trabajo. No, no, eso no tendría que ser así, ¿verdad? No podemos permitir que la presión del tiempo que está sobre nosotros sea un factor que incida para que nosotros nos motivemos a trabajar o a hacer las diferentes actividades, no, sino que eh, hay una devoción, una entrega a lo que es, digamos, a la materia, y eso nos va a motivar a hacer las diferentes actividades a su debido tiempo y con el tiempo necesario para poder salir bien con las fechas. Bien, entonces, vuelvo y les repito, la entrega de la tarea 1
es el 20 de marzo del 2022. Hora límite 11:59 de la noche. Muy bien. También decirles de que ya está el material de la unidad número 2, que es sobre la cual pues se va a tratar un poco hoy, y no se va a ver a profundidad en algunos ejemplos. En cambio, el sábado se va a ver un poquito más para poder, digamos, avanzar. Entonces, verifiquen ahí en la plataforma, ya está cargada lo que es la unidad número 2. La unidad número 2, bien. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna consulta. Eh, a mí sí me gustaría de que mejor viéramos también antes una parte que tiene que ver con la tarea, que es la simplificación. Eh, hay unos Sí, ejercicios allá que son de simplificación. Eso ni siquiera lo hemos tocado ni lo hemos visto en las tutorías pasadas vale, de los primeros muy temas. bien. Ajá. Sí, como yo ya tengo, sí, es que la verdad es que el material es bastante extenso y, por ejemplo, a nosotros nos dan una agenda, ¿verdad? Y esa agenda hay que obedecerla, pero vamos a acatar esa recomendación que usted nos está diciendo para poder, digamos, orientarle en algo con respecto al desarrollo de algún ejercicio, digamos. Entonces, pero creo que no sería hoy porque no traje material preparado en relación a esa Malix, materia. Yo creo que es pode- la parte podemos donde utilizar dan la simplificación. el foro. De hecho, para eso es, pues para consultarnos y para Sí, poder sí. compartir ejemplos. Entonces, tal vez hay ejemplos unos ejemplos un poco más claros, ¿verdad? Porque lastimosamente el material a veces no es, o sea, no es para aprender, es para que alguien que ya es matemático pueda hacer las cosas. Así lo veo yo. ¿Va? Ajá, sí, sí, sí. No, y tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y entonces, y eso que dice usted es verdad, porque alguien que es matemático ya tiene las bases, ya tiene los fundamentos y eso se le facilita más. En cambio, digamos, un estudiante que no es, valga la redundancia, es estudiante, ¿verdad? Entonces, se le dificulta un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por medio del foro, vamos a interactuar y yo por ahí voy a ver si les cargo algún ejemplo. O si no, podemos también apartar un ratito en algún momento determinado antes, ¿verdad? Y tiene que ser algo luego, ¿verdad? Porque para no dejar a última hora dicha actividad o dicha clase o dicha tutoría. Es decir, podemos apartar un rato y yo les puedo explicar algún ejemplo que les va a servir como base para poder desarrollar dicho ejercicio, dicho problema. Entonces, gracias ahí por el aporte, Jorge Alexis. Creo que Jorge Alexis fue, ¿verdad?, el que comentó, si no me equivoco. Me corrige, por favor, o fue Homer López. Ahí me corrige, por favor. Entonces, vamos a hacer así. De entrada, usted hágame la pregunta en el foro. De entrada, hágame la pregunta. Y yo voy a tratar la manera de solventar y responder lo más pronto posible. Y creo de que de lo que se trata es de simplificar una composición de proposiciones utilizando leyes de De Morgan. Creo que más o menos por ahí es que va la cuestión, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón, porque imagínense que los conjuntos los vimos simplemente la parte inicial, no vimos en sí operaciones con conjuntos y tampoco no lo vimos de manera algebraica, por decirlo así, no es que utilizando ejemplos específicos. Entonces, voy a tratar la manera y ustedes recuérdenme también porque tengo diferentes actividades, diferentes grupos que atender, entonces una y otra pues puede hacer que lo pase por desapercibido
y no atiende. Entonces, ustedes échenme la mano ahí recordándome que, por ejemplo, licenciado, le recordamos que tiene que echarnos la mano ahí en hacernos un ejemplo para ayudar. Y yo estoy a la orden. Y yo lo que voy a hacer es de que lo voy a poner como en una agenda. Me voy a organizar y voy a poner ahí las diferentes actividades que tengo que hacer. Y dentro de esas actividades va a ir esta de hacer bien una tutoría. Creo que eso es lo más viable y recomendable, hacer una tutoría para poder orientarles en la solución de algún ejercicio o algunos ejercicios. Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna otra duda más. Sí, buenas noches, licenciado. Mi nombre es Jorge Buenas noches. Alexis y de igual forma que Homer tengo esa inquietud del ejercicio número 2, creo que es el que se refiere a Homer. Entonces sí, me gustaría igual que el día sábado se hiciera un espacio para aclarar dudas. Gracias. Ajá. Muy bien. Vamos a tratar, no es que vamos a tratar, sino que vamos a abrir ese espacio para ayudarles, porque ese es el propósito de ayudarles. Ese es el gran propósito, ayudarles. Muy bien. Entonces, gracias, Homer, y gracias, Jorge Alexis, por el aporte y por la sugerencia. Bien, vamos a continuar. Y por aquí yo tengo una presentación. Tal vez no vamos a indagar mucho, eh, pero vamos a ver algunas partes esenciales, ya que el sábado hay que ver un poco más a profundidad, por decirlo así. Bien, la tutoría 2 de repaso corresponde a iniciar con lo que es la unidad número 2, que se refiere a técnicas de conteo. Cuando hablamos de las técnicas de conteo, aquí van en cuenta operaciones relacionadas a combinaciones, permutaciones, principio de la multiplicación, de la suma, probabilidad, introducción a la probabilidad, entonces la probabilidad clásica. Entonces, vamos a entrar también a las distribuciones, a las diferentes distribuciones de probabilidad, que no sé si va a ser en la siguiente tutoría o, digamos, en el contenido de la unidad número 2. Siempre, no sé, ¿verdad? Pero que vamos a indagar en aspectos o en algunos puntos muy importantes. Y en este caso vamos a iniciar con lo que es o con lo que son las permutaciones. Bien. Cuando hablamos de permutaciones hay que tener algo muy en cuenta. Y aquí tenemos una pequeña explicación de qué son las permutaciones. En matemática, una permutación de un conjunto es, en términos generales, una disposición de sus miembros en una secuencia u orden lineal, o si el conjunto ya está ordenado. Una variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado o una tupla. La palabra permutación también se refiere al acto de proceso de cambiar el orden lineal de un conjunto ordenado. Entonces, ahí está una pequeña explicación. Yo por acá tengo otra, por decirlo así, otra definición. Como es con un ejercicio que vamos a trabajar de entrada, dice que una permutación de n objetos es todo arreglo de estos objetos en que el orden de la aparición de cada uno de ellos es en cuenta. Entonces, uno de los puntos principales que tiene la permutación es de que al momento de ir operando, el orden es válido. Entonces, si el orden es válido, significa que el resultado va a ser un poco más grande. Por decirlo así, con los números 3 y 4 se pueden construir dos permutaciones, es decir, establecer dos posiciones. Como por ejemplo, escribir primero el 3 y el 4.
si habláramos, digamos, con los números 3 y 4. Esa es como una manera de ilustrar. Entonces, para que nosotros entendamos de que la permutación, en la permutación se toma en cuenta el orden, entonces nos dice de que si yo tengo los números 3 y 4, no es lo mismo escribir primero 3 y 4 que escribir 4 primero y después 3. Porque si lo leemos al momento de escribirlo, si yo digo, voy a poner el número 3 y 4, que es lo mismo 4 y 3, y al momento de leerlo, vamos a ver si nos va a dar lo mismo, eso habría que ver. Porque si yo pongo primero el 3 y después el 4, al momento de leerlo me dice 34. Pero si pongo primero el 4 y después el 3, ese número no me dice 34, sino que me dice 43. Entonces, significa que desde un punto de vista de lo que nosotros queramos, depende el orden. Depende el orden, depende el orden. Entonces, a partir de ese punto de vista, que es lo que yo quiero, entonces puedo establecer si la operación que se va a ser una permutación o una combinación. Entonces, hay algunos ejercicios que es difícil de identificar si se toma en cuenta el orden o no se toma en cuenta el orden. Entonces, lo que a nosotros nos va a ayudar a que cada día nosotros vayamos estableciendo ese criterio de analizar y poder entender de que cuándo es una permutación y cuándo es una combinación, la práctica lo va a generar. Hay algo que yo tengo como, en mi poca experiencia que tengo como docente en el área de la matemática o docente enfocado en el área de la investigación o de la estadística o la física, es de que yo he llegado a la conclusión, por la experiencia que he tenido con diferentes estudiantes, con diferentes alumnos, de que lo que acaba de ser a nosotros y lo que nos va a formar va a ser la práctica. Porque yo les decía a algunos estudiantes en un momento determinado, yo puedo venir y puedo llenar la pizarra 20, 25, 30 veces, hasta con el mismo ejercicio, pero si usted no tiene un esfuerzo de practicar una y otra vez, va a ser bastante difícil. Claro, hay estudiantes que de entrada entienden y pues hacen rápido el procedimiento, pero la gran mayoría, podría yo atreverme a decir que un 90% necesita practicar. Entonces, si usted no practica, no va a desarrollar la lógica matemática. Entonces, para que nosotros podamos identificar, más que todo en ejercicio enfocado en principio de la multiplicación, principio de la suma, en el área de la probabilidad, el área de permutaciones y combinaciones, se necesita de que se tenga una mente crítica y muchas veces la práctica lo va a hacer, lo va a lograr, lo va a permitir que se pueda crear una mente crítica para poder, digamos, dar diferentes soluciones a problemas, no necesariamente de matemática, sino que diferentes problemas relacionados en el entorno. Porque de eso se trata. Se trata de desarrollar la lógica y uno de los aspectos muy importantes dentro, dentro de la matemática es desarrollar la lógica, ¿verdad? Entonces, vuelvo y recaigo a lo que son las permutaciones para que yo pueda identificar si es una permutación, porque más también adelantito vamos a ver lo que es la definición de combinación, ¿verdad? Entonces, para poder identificar entre estos dos aspectos, la práctica me va a ayudar a crear una mente crítica, una mente analítica y poder dar solución a diferentes problemas. Muy bien. Entonces, como les decía, un ejemplo de permutación. No es lo mismo 3 y 4 que 4 y 3, porque 3 y 4 al leer los recorridos juntos se lee como 34. Y al tomarlo desde el otro punto de vista, 4 y 3, se lee como 43, ¿verdad? Entonces, todos entendemos ese aspecto. Entonces, esa es como una pequeña ilustración para que nosotros podamos entender de lo que es la permutación. Muy bien. A continuación, yo tengo un ejemplo. Bueno, ahorita voy a volver a repetir lo que es la definición que a mí más me identifico o con la que yo le entiendo más. La definición de permutación. Dice que una permutación de n objetos es todo arreglo de estos objetos en que el orden de aparición de cada uno de ellos se toma en cuenta. Cosas donde no se toma en cuenta el orden, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando voy a comer, digamos,
y voy a un restaurante, a un lugar, yo sé que si pido arroz, pollo y ensalada, independientemente cuál de los dos tomen primero para echar al plato, siempre va a ser el mismo resultado, no me va a alterar nada. En cambio, ese es como un ejemplo de combinación, pero no entremos de lleno en eso todavía porque ahorita estamos en lo que son las permutaciones. Entonces, voy a hacer por acá un pequeño ejemplo. No puedo eliminar esto. Muy bien. Creo que lo voy a hacer aquí. Muy bien. El siguiente ejemplo es un ejemplo de permutación. Lo voy a escribir. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden permutar? Se pueden permutar las 5 letras vocales. Muy bien. Aquí, si usted se fija, en este problema de entrada, no es lo mismo que digamos A, E, que A. Es decir, el orden es muy importante. Entonces, cuando yo tengo, digamos, de que me está hablando de las 5 vocales, significa de que yo puedo establecer 5 espacios, porque las voy a tomar en cuenta todas. No me dice de cuántas formas puedo permutar las 5 vocales estableciendo cifras de 3 letras o de 3 números, ¿no? O de 2. Entonces, como me dice de manera general que se toma en cuenta, no me dice de manera específica, ¿verdad? Pero lo puedo entender de que se toma en cuenta las 5 vocales, o las 5 letras vocales para poder realizar las diferentes operaciones, las diferentes permutaciones. Entonces, la manera correcta de representarlo es de que yo establezca posiciones. Entonces, sería así. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y la quinta. Muy bien. De entrada, vamos a ver cuántas vocales tengo para poder colocar en la primera casilla o en el primer espacio. ¿Cuántas vocales tengo? ¿Cuántas vocales sé que existen? Existen 5, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a colocar un valor en la primera, significa que tengo 5 opciones. Eso significa de que cualquiera de esas 5 opciones voy a poner.
Significa que aquí sería 5. Luego, cuando yo he colocado uno de los elementos en la primera casilla, se me redujo a un elemento de los 5. Significa que me quedaron 4 elementos. Entonces, ¿de cuántas formas puedo colocar ahí el número o el segundo valor? ¿De cuántas formas puedo colocarlo? De 4 maneras, ¿verdad? Porque en la primera fueron 5, pero como me pasé al siguiente, significa que se redujo en una unidad. Entonces, esto significa que tengo 4 opciones. 4 opciones. Cuando yo llego a la tercera opción, yo ya he considerado 2 opciones en los espacios anteriores. Entonces, si yo he utilizado dos valores, significa de que ¿cuántos valores me quedan hoy? Me quedan 3, ¿verdad? Entonces pongo 3. Para el siguiente dato, cuando yo he utilizado 3, ¿cuántos datos me quedan? Me quedan 2, ¿verdad? En el siguiente, cuando yo he utilizado 4 datos de 5, en el último valor, ¿cuántos datos me quedan? ¿O cuántas opciones me quedan? 1. Ahora, lo que se hace a continuación es de que se multiplican esos datos, pero que al final ese dato nos da, mire, ve, 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. 60 por 2, 120. 120 por 1 es igual a 120. Así de esa manera. Serían 120. 120 permutaciones. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Por ejemplo, otro tipo de permutación sería en el orden en que llegan, digamos, 10 atletas que corren, ¿verdad? Si tenemos el atleta A, el atleta B, el atleta C y el atleta D que van en competición, ¿verdad? Que es necesario el orden en el que llegue, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el corredor A o el atleta A, es lo mismo que llegue primero el atleta A que llegue de primero el atleta B. No es lo mismo, porque a cada quien se le va a entregar su premio, ¿verdad? Entonces, y se le va a asignar el primer, segundo lugar, segundo, tercer, cuarto, y no sé hasta qué lugar, y se le va a dar un reconocimiento. Entonces, significa de que el orden de llegada sí interesa. Sí interesa y es muy necesario, porque se toma en cuenta el orden en el que llega. Entonces, ese es otro ejemplo de, mire, ese es otro ejemplo de permutación. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Por mi parte, todo claro, licenciado. Muy bien, muy bien. Entonces, esos 120, digamos de que si yo tengo una secuencia de números, esto lo voy a explicar en este momento. Si yo tengo una secuencia de números hasta llegar a 1, por ejemplo, 6 por 5, por 4, por 3, 2 por 1, esa secuencia, siempre respetando ese orden de mayor a menor, hasta llegar a 1, esa se representa de la siguiente manera. 6 vectorial, 6 factorial. 6 factorial es esta misma representación. Ahora, el ejemplo que acabamos de hacer ahí, podríamos decir que es 5 factorial. ¿Sí? Así de esa manera. Muy bien, continuemos. Hoy vamos con lo que es la otra parte. Con lo que son
combinaciones. Ahí está el subtema, combinación. Y aquí está lo que es la explicación o la definición. Dice que combinaciones o combinación en estadística es una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse con todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos. Muy bien. Es muy importante interesar esto. ¿Cuál es la diferencia entre permutación y combinación? Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre permutación y combinación? Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna idea? En la permutación sí importa el orden y en la combinación no. Exacto. Perfecto, así es. Así es. Y un ejemplo que les planteaba hace un momento, en el que no se toma en cuenta el orden. Por ejemplo, en un restaurante hay un menú, hay pollo, arroz, ensalada fresca, ensalada rusa, hay chirimol, hay carne a la plancha, hay carne en bistec. Entonces, independientemente en el orden en que yo pida, yo siempre me voy a comer, digamos, si voy a pedir pollo, arroz y ensalada, siempre me voy a comer el pollo, el arroz y la ensalada. Entonces, no importa el orden en el que se escojan los elementos al momento de echarlos, no importa el orden de los elementos, no importa el orden. Porque al momento, digamos, que me van a echar el pollo, el arroz y la ensalada, yo siempre me lo voy a comer, no importa si me echaron primero el arroz, o primero la ensalada, o primero el pollo. Entonces, esto es una cuestión de que ese criterio lo cumplen lo que son las diferentes combinaciones. Muchas veces nosotros, fíjense que de manera inocente, lo voy a decir, de manera inocente, a veces le atribuimos a cuestiones y decimos, mira, qué bonita combinación. Bueno, en realidad tendría que ser, mira, qué bonita permutación, porque si se toma en cuenta el orden, pues tiene que ver lo que es la parte de la permutación. Muy bien, yo voy a hacer un ejemplo por acá de lo que es alguna combinación. Perdón, Lick, si retomamos el ejemplo de las 5 vocales, la forma de ordenarlos, en el caso del combinatorio nos daría 1, ¿verdad? Y en la permutación nos da 120, ¿o me equivoco? Sí, en la combinación. Sí, bueno, si nosotros lo hacemos en la calculadora, sí, porque si se toman las 5 vocales, no importa el orden en el que se toma. Eso significa que sería 1, ¿verdad? Porque sería 5 combinados 5. ¿Sí? Así de esa manera. 5 combinados 5. Bien. Entonces, ahí está lo que es la definición de lo que es combinación. Pero yo acá tengo otra definición que yo me voy a quedar con esta que tengo acá. ¿Y por qué no la escribí aquí? Es que ya había hecho estas presentaciones y por ahí investigando encontré esta otra definición. Y dice esta, mira, una combinación es toda selección de objetos en la que no se toma en cuenta el orden de aparición de estos elementos. Muy bien. Un ejemplo, vamos a ver. Un ejemplo sería el siguiente. Dice, tienen
se tienen los números 1, 4, 7, 9. Si se seleccionan dos de estos, para sumarlos, ojo con esto. Oiga la operación que se va a realizar al momento de tomar dos números. Se tienen números 1, 4, 7 y 9. Si se seleccionan dos de estos para sumarlos, ¿cuántas sumas diferentes se pueden obtener? ¿Cuántas sumas diferentes? Ojo con esto. Si me dice que voy a tomar dos números, le pregunto, ¿será lo mismo que tome, por decirlo así, 1 y después 4? ¿O que lo haga de otra manera? Que primero tome 4 y después el 1. ¿Será que me altere el resultado de eso? No, ¿verdad? Porque yo sé que 1 más 4, porque ahí dice, si se tienen los números y me mencionan los 4 números, si se seleccionan dos de estos para sumarlos, ¿cuántas sumas diferentes se pueden obtener? Entonces, le pregunto, ¿es lo mismo 1 más 4 que 4 más 1? Sí, por propiedades de los números reales son conmutativos, es decir, cambian de posición y siempre me va a dar el mismo resultado. Eso es sobre la suma. Entonces, significa de que si yo tomo dos elementos, 1 y 4, es lo mismo que tome 1 y 4 que 1, porque a la hora de realizar la operación predestinada, no se va a tomar en cuenta el orden. Me va a dar el mismo resultado, independientemente cómo se tome. Porque si yo digo 1 y 4, la suma es 5. 4 y 1, la suma es 5. Entonces no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, significa de que, ¿cómo lo hacemos nosotros esto? Lo primero que podemos hacer es ir tomando uno con 4, luego 1 con 7 y luego 1 con 9. Y luego vamos con 4 con 7 y luego 4 con 9. Y de ahí por último 7 con 9. Es decir, de que podemos hacer las diferentes combinaciones. Solución. Podemos combinando, tenemos lo siguiente, que podemos relacionar 1 con 4 y ya no es necesario que relacione 4 con 1 porque es lo mismo, porque por el tipo de operación me da a entender o me permite percibir, me permite reconocer de que lo que se está haciendo acá es una combinación. Luego sería 1 con 7, 1 con 9, 4 con 7, luego 4 con 9, luego 7 con 9. Muy bien. Entonces, estas son todas las diferentes combinaciones. ¿Cómo lo he encontrado?
así haciéndolo, relacionando uno con otro. Pero ¿qué tal si hay operaciones que me indican de procedimientos bien grandes? No lo voy a poder encontrar así. Entonces significa que necesito una fórmula para poder establecer la combinación, que sería en este caso NR, que sería 4 combinado 2. Entonces, no sé si me ayudan. ¿Cuánto le da en la calculadora 4 combinado 2? 6. 6, ¿verdad? Da 6. Ahorita voy a escribir una fórmula, por si usted no tiene calculadora, que la fórmula dice que si yo tengo n combinado r, dice que este igual a n factorial sobre r factorial, factor de n menos r, todo esto factorial. Ah, muy bien. Significa que en este caso 4 combinado 2 sería, miren, 4 combinado 2 sería 4 factorial sobre 2 factorial factor de 4 menos 2 factorial, y 4 combinado 2 sería igual a, mire, la parte de arriba es 4 factorial, ¿a qué es igual? ¿Qué les dije hace un momento? ¿Cómo sería 4 factorial? 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Exacto. Ajá, 4 por 3 por 2 por 1. Porque así se representa los datos factoriales. Entonces luego en el siguiente tendríamos 2 factorial, que haría 2 por 1, y ahí queda. Luego sería el siguiente 4 menos 2, 2 factorial, 2, ¿verdad? Me quedarían 2 factorial. Entonces aquí sería 4 combinado 2. 4 combinado 2 sería 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1, 2 por 1. Entonces 4 combinado 2 sería, miren, simplificando este 2 con este 2. De ahí luego 4 por 3, 12 sobre 2. 4 combinado 2. 6 entre 12. 12, perdón, 2 entre 2 a 6. Así sería. 4 combinado 2 igual a 6. Ah, mire, y nos dio exactamente lo que teníamos acá, lo que hicimos, por decirlo así, a pie. Por medio de la fórmula nos dio, mire, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mire, y aquí me dio 6, que es este valor. Entonces, así sería. Vamos a ir avanzando. La otra parte solamente lo voy a medio mencionar porque yo creo que ustedes están cansaditos, ¿verdad? Y yo también estoy bastante cansado, y pues y el cuerpo pide descanso. Entonces, podríamos hacer algo otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejemplo en relación a lo que son combinaciones. Bien, tenemos un ejemplo, voy a llamar ejemplo 3. Podemos decirle,
¿Cuántas combinaciones de tres letras pueden obtenerse a partir de las vocales A, E, I, O, U? Dice, ¿cuántas combinaciones de tres letras pueden obtenerse a partir de las vocales A, E, I, O, U? Entonces, ahí están todas las posibles combinaciones. Entonces sería, mire, sería 5 combinado. Y esto sería igual a, utilizando la forma de 5 factorial sobre 3 factorial, factor de 5 menos 3. Así sería, ¿verdad? Vamos a ver cuánto nos da. Es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sería acá 3 por 2 por 1, factor de... Y luego aquí podemos simplificar. Este 3 con este 3, este 2 con este 2. Y creo que así nos quedaría, ¿verdad? Aquí mitad, aquí 1. Y nos quedaría 10, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuánto? Sería 5. Tenemos que serían 10 combinaciones. Si usted se fija ahí, tendría que ser de la forma así, ¿verdad? A, E, I, A, E, O, A, E, U, A, I, O, A, I, U, A, O, U, E, I, O, E, I, U. No se repiten los datos. Pareciera de que como que son 5 datos se van a repetir, pero no se repiten. A, E, I, O, no, E, I, U. Luego A, E, U, A, aquí sería AEU ya está, licenciado. sí. Aquí sería así. Sería E, I, U. Falta el A y E. A, I, E. A, E, A, I, E. Ojo. Si usted se fija en el ejercicio, me está diciendo, él me lo dice, combinación. ¿Cuántas combinaciones? Entonces, ese dato que usted me dice ya está, pero tal vez no está en el orden que usted me lo ha dicho, pero ya está ahí. ¿Sí? Que sería A, E, I, A, E, O, A, E, U. A, I, O, A, I, U, A, O, U. E, I, O, E, I, U, E, O, U. Y por último, I, O, U. Entonces, en este aspecto hay que tener mucho cuidado.
porque pareciera de que si nosotros lo necesitamos para leerlo, claro que sí va a tener que ver lo que es el orden, pero aquí no interesa el orden. Entonces, miren, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cabalito. Están las 10 combinaciones. Muy bien, avancemos porque que sea solamente leidito. Vamos a hacer lo demás. Permítanme, voy a tomar un poquito de agua. Permítanme, por favor. Creo que vamos a ir finalizando casi. Solamente voy a leer un poco acá. Y lo que les decía, vamos a ver. Bien, vamos a entrar a lo que es el principio de la casilla. Y el principio de las casillas, que también también este principio de la casilla es conocido como el principio, el principio del palomar. Acá está. Dice el principio de las casillas, también llamado principio del palomar, principio de Dirac, principio de las cajas. Dice lo siguiente básicamente. Si dispone de n casillas para colocar m objetos, y luego tenemos de que, lógicamente, ¿verdad? Si m si disponemos de n casillas para colocar m objetos, y m es mayor que n, significa que entonces en alguna casilla deberán colocarse por lo menos dos objetos. Esto se refiere a que si lo que aquí nos está diciendo de que si tengo n casillas, por ejemplo, las casillas las puedo representar como como cajitas, ¿verdad? Tengo n cajas, tengo que m elementos, digamos que estas son canicas, y dice que n. M. Tenemos que acá, a simple vista,
aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. M es igual a 7. Y aquí N es igual a 4. Entonces tenemos que, en este caso, M es mayor que N. Entonces, cuando nosotros decimos, miren, necesito colocar esos elementos dentro de las casillas, entonces nosotros a simple vista podemos ver de que, o podemos pensar que en algún momento determinado, una casilla va a tener más de una canica, por decirlo así. Si todos esos puntitos son rojos, entonces pues, todos esos puntitos rojos son canicas. Significa que algunas casillas al menos van a tener dos canicas. Pero que en algún momento determinado, en alguna forma, deben colocarse esas canicas dentro de las casillas. Entonces luego dice acá, sean M, N y P 3 números naturales, si se desean colocar NP más M objetos en una casilla, alguna casilla debe contener al menos P más objetos. Es una manera general también de representarlo, ¿verdad? De hablar acerca de eso. Este principio puede parecer muy trivial, pero cuando se usa correctamente puede simplificar en gran medida los problemas que a simple vista parecen ser combinatorios. Entonces, este viene siendo como un apartado más de lo que son las combinaciones para poder establecer, digamos, la solución de algún ejercicio de que requiera de siempre del método de conteo, ¿verdad? Siempre enfocado dentro del método de conteo. Entonces, por acá dice una definición: si N palomas vuelan a los palomares, es decir, cajas donde vuelan, no sé, en algún momento determinado ustedes vieron que en alguna casa, en algunos cantones, saben tener, digamos, crianza de unos palomillos, de unos palomos de Castilla, y eso les crean, digamos, como pequeñas casitas. Pero llega un momento donde las casillas o las casitas o los palomares, como así se les conoce, ya no dan abasto porque la población de palomos de Castilla se va incrementando. Entonces, en algún momento determinado, en alguna casilla deben haber más de un palomo. Cuando el número de palomas excede al número de palomares o número de cajas. Entonces, dice acá que si N palomas vuelan a los palomares y K es menor que N, algunos palomares contienen al menos 2 palomares. Se observa que en el principio del palomar no establece cómo localizar el hoyo que contiene 2 palomas o más. Solo se asegura la existencia de un hoyo con 2 palomas o más. Para aplicar el principio del palomar debemos decidir qué objetos tendrá el papel de palomas y qué objetos tendrá el papel de palomares. El primer ejemplo ilustra una posibilidad. Por aquí tengo un ejemplo. Voy a leer un ejemplo. Dice por acá. Dice lo siguiente. 10 personas tienen hombres de pila Alicia. De pila. Alicia, Bernardo y Carlos y apellidos López, Maza y Noriega. Demuestra que al menos 2 personas tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Entonces, esta es una manera como de representar, digamos, los nombres, y cuando el número de apellidos excede, o la cantidad de apellidos excede el número de nombres. Entonces, hay que verificar este aspecto. Pero que en la clase del sábado vamos a ver más y vamos a desarrollar algunos ejemplos de manera algebraica, así como lo hicimos con las combinaciones y permutaciones. Muy bien. Eso sería lo que es el principio de las casillas. Ahora vamos con elementos de probabilidad. Cuando nosotros hablamos de elementos de probabilidad, en un momento determinado esté estrechamente relacionado con permutaciones, combinaciones, principio de la multiplicación, principio de la suma, que eso no se menciona acá, pero que es muy necesario. Entonces, cuando hablamos de lo que son elementos de probabilidad, pues
van en cuenta como son algunos conceptos como de lo que es un fenómeno, un experimento aleatorio, lo que es un espacio muestral, que en este caso, cuando hablamos de un espacio muestral, es el conjunto formado por todos los posibles resultados de un experimento, por todas las posibles combinaciones o permutaciones. Luego, dentro de lo que es el principio de la multiplicación, se habla de lo que es un suceso, un evento, y que hay diferentes formas de trabajar lo que es el campo de probabilidades. Y se habla de eventos mutuamente excluyentes, de eventos solapados, de unión de eventos, perdón. Entonces, diferentes operaciones. Cuando hablamos de lo que es elementos de probabilidad, por ejemplo, alguien dice por ahí, si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Entonces, por ahí podemos ver algunos elementos que pueden suceder, valga la redundancia, y a eso que puede suceder se le llama suceso. Entonces, a esos sucesos se le llama evento también. Entonces, ese evento puede ser un valor que se repite, que si yo lanzo una moneda n veces, pues puede ser, digamos, que ocurre que cae cara 3 veces, 4 veces, dependiendo del número de veces que yo lo lance. Entonces, a ese dato que se repite se le llama frecuencia relativa. Y a partir de eso yo puedo encontrar la probabilidad de que sucedan algunos eventos. Si lanzo una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Lógicamente, como el concepto más, o el ejemplo más inmediato que se me viene de lo más sencillo en la probabilidad, es de que eso va a ser 1 sobre 2, ¿verdad? Y 1 sobre 2 entendemos que es 0.5, es la probabilidad. Entonces, así sería, digamos, esa sería la probabilidad. Así se encontraría la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara? Sería el número de casos favorables. Por ahí vamos ya definiendo lo que es la probabilidad clásica. Que la probabilidad clásica dice que es igual al número de veces que se repite un caso sobre el número total de casos que podrían darse. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda al aire, ¿cuál es el caso favorable para que yo encuentre la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que cara? En un dato numérico, es del 0.5, es del 50%. Pero ¿cómo lo calculo? Verificando el número de casos favorables. En este caso, si yo lanzo una moneda al aire, ¿qué caso podría ocurrir que es favorable para mí que caiga cara? Que al momento de caer sea cara, ¿verdad? Entonces, eso sucede solamente puede ocurrir en un lanzamiento. Eso significa que sería 1 sobre el número total de casos que podrían ocurrir, que serían 2, ¿verdad? El número total de casos que podrían ocurrir serían 2, porque puede caer bien cara o puede caer número. Entonces significa que sería 1 el número de casos favorables sobre el número total de casos que pueden llegar a ocurrir, que sería 2. Entonces significa que sería 1 sobre 2, y que eso es igual a 0.5, que eso es igual al 50%. Entonces, todos esos aspectos son elementos de probabilidad clásica, probabilidad básica. Pero más adelante hay que ver otros aspectos como lo son distribuciones de probabilidad, donde esas distribuciones son, digamos, por ejemplo, la normal, ¿sí? La distribución normal, la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución hipergeométrica. Entonces, todas esas distribuciones son un poquito más complejos, pero que todo va, digamos, en un orden y pues se va asimilando. Entonces, en la clase de lunes, en la tutoría de lunes, vamos a ver algunos ejemplos de todos estos aspectos que hemos mencionado. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna duda. Por mi parte, todo claro, licenciado. Muy bien, creo que estamos bien, ¿verdad?
Al final por ahí se agregó Rodrigo, no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta en qué momento se agregó, pero lo bueno es que ahí está, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo creo que vamos a llegar hasta ahí, jóvenes, porque ya es bien noche y pues estamos un poco cansados. No sé si alguien quiere agregar algo, comentar algo. Quizás por el momento no. Ya mencionamos, ¿verdad? Que vamos a ver cómo interactuamos para tratar de lograr poner en práctica lo más posible del contenido. Ajá, muy bien. Perfecto. Entonces, quedamos pendientes con con el ejercicio donde se aplican las leyes de Morgan en algunas propiedades. Bien, voy a ver cómo hago, pero sí les voy a ayudar en ese aspecto, porque sí necesito ayudarle en ese aspecto, ya que tiene toda la razón, no se ha visto nada de eso. Y pendientes ahí, cuando yo les escriba, digamos, ahí, digamos, en WhatsApp, contéstenme ahí con una manita o un OK, para yo estar ahí, digamos, conocedor de que ustedes han visto el mensaje y voy a estar consciente de que al menos lo leyeron, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí, digamos, me echan la mano en ese aspecto. Bien, entonces llegamos hasta ahí, estimados jóvenes, estimados estudiantes. Yo me despido, pasen una feliz noche, cuídense, bendiciones a todos. Feliz noche, Homer López, feliz noche, Rodrigo Enrique, y feliz noche, Jorge Alexis. Cuídense. Nos vemos el sábado, primero Dios. Cuídense. Saludos a Buenas todos. noches. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias, gracias. Feliz noche.